Gloria al Señor. Dios les bendiga nuevamente, mis amados. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Esa es la respuesta. Bendecidos y prosperados. Aleluya. Gloria a Dios. Un segundito aquí. Y eso no es solamente un refrán o un grito de guerra que tenemos, ¿verdad? Tenemos que creer eso. Tenemos que estar seguros de eso, que somos bendecidos y prosperados por su palabra. Amén. Tenemos que vivir de esa manera. No es solamente decirlo porque ya nos acostumbramos, ¿verdad? Dios nos libre de acostumbrarnos a algo, porque ahí se vuelve religión. Vamos en esta noche a hablar un poquito. Si viene conmigo al libro de Marcos, capítulo 2 del libro de Marcos, y vamos a estar viendo el versículo 23, capítulo 2, Marcos 2, 23. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias. Te alabo, te exalto, mi Rey. Me dicen cuando lo tengan. Marcos 2, 23. Marcos 2:23, y vamos a estar retocando un poquito lo que hablamos el día domingo, ¿verdad? Y como siempre hago los jueves, a ver, ¿quién se acuerda algo del día domingo? Algo que se le quedó, algo que le impactó, algo que usted dijo, esto me lo llevo yo a mi casa y esto es para mí. ¿Quién me puede decir algo del día domingo, perdón, del día domingo? No se peleen, ¿no? Que a veces ahí uno no debe estar juzgando a las personas por sus condiciones, que a veces, pues la manera que yo lo tomé, que a veces, aunque uno diría, hoy no, no vale ni para que esté en el camino, que a veces Dios puede que esté trabajando en ellos y los para utilizarlos. Exactamente, excelente. Yo aprendí de la manera de Rahab, sí, que pues eso, que era pues la manera, pero más sin embargo Dios se glorificó grandemente en ella y que a pesar de todos sus pecados, pues Dios la pudo tener cercada a ella, que nada le pasó ni a ella ni a su familia. Amén, gloria a Dios. A mí se me quedó, porque yo también aprendo, ¿verdad? Hay cosas que yo no tengo preparada en el mensaje, que cuando me paro aquí empiezan a salir por mi boca y yo aprendo, yo estoy oyendo lo que yo mismo digo y yo digo, wow. A mí se me quedó que no importa hasta qué es profundo llegue un ser humano, de ahí Dios lo puede sacar. Amén. Y nunca debemos perder la esperanza de que alguna persona no va a venir a los pies de Jesús, porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad que sí? Entonces el domingo empezamos a ver un poquito sobre lo que es la ley de la necesidad. Vimos que esta mujer Rahab, ella mintió por necesidad, ¿verdad? Mintió por salvar el pellejo, como quien dice. Pero también vimos, y creo que lo dejé bien claro, que no es una excusa para pecar, ¿verdad que no? Sino cuando hay una necesidad. Entonces, hoy quiero remachar un poquito más sobre este asunto de la necesidad, la ley de la necesidad. Y aquí en Marcos 2:23, a ver, ¿quién se anima a leerme Marcos 2:23? A ver, mi hermana Lili. Marcos 2:23. Y aconteció que al pasar a él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Sígalo leyendo hasta el... Entonces los fariseos le dijeron, mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es ilícito. Pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Fíjese, Marcos
capítulo 2, del 23 al 28. Aquí nos habla de la ley de la necesidad. Que hay mucha gente que de pronto, a mí cuando toco este tema, me han dicho, eso no está en la Biblia. Y usted va a enseñar a la gente a pecar. No, no se trata de eso. Y le quiero enseñar de qué se trata esta ley. Es una ley bíblica, es una ley del Nuevo Testamento. Pero hay mucha gente que de pronto la malinterpretan y por eso no la comprenden. Entonces, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a hacer como que usted y yo estamos, miren, usted y yo estamos ahorita en Israel, estamos junto al camino por donde iba pasando Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Entonces vamos a cogerlo de ahí. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados en día de reposo, sus discípulos que estaban andando con él comenzaron a arrancar espigas, porque parece que les dio hambre, ¿verdad? Entonces estaban caminando, estaban viajando con Jesús, de momento les da hambre. Y dice que ellos empezaron a arrancar espigas. Hay otras versiones que dice arrancar espigas y a desmenuzarlas. O sea, puede ser espiga de cebada o espiga de trigo, ¿verdad? Pero en esos tiempos, mucha gente acostumbraba a comer así la espiga, solamente así como estaba y se la comían. Haga de cuenta como tostado, como pan, con así ya. Y era sabroso, y dicen que es sabroso. Y la gente acostumbraba a recoger eso y comerlo, eso era costumbre, no era nada nuevo. Lo que fue malo era que según los fariseos lo hicieron en un día de reposo. Entonces aquí le quiero ir mostrando la película, si usted quiere, ¿verdad? Quiere decir que Jesús iba caminando haciendo lo suyo con sus discípulos, iba ahí el equipo, ¿verdad? Pastoral con el pastor ahí, pero los fariseos parece que iban atrás de ellos, fíjese. Parece que le iban siguiendo las pisadas a ver en dónde fallan. Y en el momento que fallaban en algo, ahí mismo, miren, los fariseos venían de lejos mirando a Jesús a ver qué hace. Pero en el momento que fallaban en algo, mire, pegaban la carrera y se le paraban al lado a Jesús y le decían algo. Fíjense cómo es el espíritu del fariseo. Entonces, se le pegan a Jesús y dicen, entonces los fariseos le dijeron, se acercan a Jesús, mira, dice, ¿y por qué hacen esto en el día de reposo? No les es lícito. Y Jesús les dice, ¿no leíste lo que hizo David? Entonces ahora Jesús los manda al Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto se encuentra en 1 de Samuel 21:1, del capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Dice Jesús, ¿no leíste lo que hizo David cuando tuvo, ¿qué dice ahí? Necesidad. Entonces ahí viene la ley de la necesidad. Dice, ¿no leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no les es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y aún dice que no solo le dio el pan a David, sino dice, y a los que estaban con él. Entonces aquí Jesús nos quiere enseñar sobre este asunto de la ley de la necesidad. La ley de la necesidad se va por encima de la ley legislativa o de la ley escrita, porque estaba escrito, no haréis ningún tipo de trabajo en el día de reposo. O sea, como quien dice, los fariseos estaban correctos. Supuestamente el día de reposo, dice la palabra, no haréis ningún tipo de trabajo, y recoger espigas el día de trabajo, pues estaba mal, ¿ok? Entonces ahora Jesús no vino a destruir la ley, Él no vino a destruir la ley, Él vino, dice, a cumplir la ley. O sea, Él vino a perfeccionar la ley. ¿Ve? Entonces nos vamos ahora al Antiguo Testamento. Usted se acuerda la historia de David, que David dice que andaba huyendo de Saúl, lo querían matar, y había un grupo de hombres que andaban con su David ahí, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cómo era ese grupito? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo era ese grupo? Tremendo el grupo que le llegó a David, ¿no? Dice que eran los cojos, los endeudados, los que, miren, los que, todos así. Y todo ese grupo se le pegó a David. ¿Por qué? Porque él era como el héroe de los de abajo, ¿verdad? Del pueblo. ¿Por qué? Porque él, siendo un pastorcillo de ovejas que nadie daba 2 centavos, llegó a ser el ungido por Samuel para ser rey, ¿verdad? En lugar de Saúl. Conocemos la historia. Saúl lo iba a matar, lo quería destruir, y los muchachos iban ahí con él. Llegamos a ese momento en el que dice que tienen hambre.
Ahora imagínense usted, andaban corriendo, andaban escapando por su vida. Y de momento, pues llega un momento que ya no tienen nada que comer, no tienen nada que beber, tienen hambre. Llegan a este lugar, dice, donde estaba la casa de Dios, siendo el sumo sacerdote Abiatar. Y Abiatar sabía la ley. ¿Qué usted cree que él sabía la ley? Lo escrito por Moisés. Para ser sumo sacerdote, ¿verdad que sí? Para ser sumo sacerdote, él tenía que estar en perfecto conocimiento de lo que dice la ley escrita por Moisés, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Y una de las cosas escritas era que nadie podía tocar ese pan, sino solamente los sacerdotes. Ahora, podríamos decir que David ocupó un sacerdocio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tabernáculo de David? Que él, siendo rey, no era sacerdote, porque él no pertenecía a la tribu de Leví, ¿verdad que sí? ¿De qué tribu vino él? Excelente, gracias Señor. Pues, se está grabando eso el pueblo. Entonces, él no vino de la tribu de Leví. Legalmente, él no podía entrar a ministrar a Jehová delante del arca, ¿verdad que no? Pero vemos que en el tabernáculo de David, a David se le permite entrar frente al arca, y él ministraba como si fuera sacerdote. Es el tabernáculo que usted y yo estamos viviendo, ¿verdad? El tabernáculo de David. Usted podría decirme, pero David, se podía decir que tenía sacerdocio porque él ministró frente al arca, entonces estaba bien que comiera el pan. Se puede decir eso. Pero ahora yo le pregunto, ¿y los que andaban con él? Y los que andaban con él, ellos no tenían ningún privilegio como David de entrar frente al arca, si se atrevían a hacer eso, ¿verdad? Entonces yo lo que le digo es, ¿y los que andaban con él? Porque dice que el sacerdote le dio el pan a David y a los que andaban con él. Entonces fíjese, la ley legislativa, la ley escrita dice que ninguno puede comer ese pan, solo los sacerdotes. Pero de momento viene la ley de la necesidad, y el hombre de Dios dice, David, lo único que hay para comer son estos panes, llévatelos y dale a tu gente. Y Dios no condenó ni a David, ni al sacerdote, ni a los que andaban con David. Ninguno recibió condenación de parte de Dios, ni una acusación, ni Dios les pidió explicación, ¿verdad que no? Al contrario, dice, fueron bendecidos. David con sus hombres recobraron las fuerzas, salieron por ahí. Después vemos que Saúl mató al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes por haber hecho eso, ¿verdad? Pero la ley de la necesidad, mis amados, cuando un hombre o una mujer de Dios, estamos hablando de gente de Dios, cuando un hombre o una mujer de Dios, de momento a causa de la necesidad, tienen que violar una ley escrita, Dios no te juzga. Dios lo pasa por alto. Es lo que se llama la ley de la necesidad. Antiguo Testamento David, Nuevo Testamento Jesús con sus discípulos. Fíjese, los que andaban con David tenían hambre. Los que andaban con Jesús tenían hambre. La ley escrita en el Nuevo dice que nadie debe hacer ninguna de esas cosas en el día de reposo. Pero la ley de la necesidad, ellos andaban con hambre, gente de Dios haciendo el trabajo de Dios. De momento violan una ley escrita. Sin embargo, vemos que Jesús, en lugar de reprender a sus discípulos, reprende a los fariseos. Porque él podía decir a los discípulos, ¿verdad? ¿Ustedes que no leyeron la palabra o qué? ¿Ustedes no? ¿Por qué hacen eso? Pero Jesús, ¿qué les dice? Más bien les dice a los fariseos, el Señor es Señor aún del día de reposo. Es como que Jesús les dijo, si yo no los reprendo, si yo no los castigo, pues ¿y ustedes por qué? Porque lo que les faltaba a los fariseos era entender que la ley de la misericordia, la ley de Dios, del amor, la ley de la necesidad se va por encima de la ley escrita, de la ley legislativa. Pero esto estamos hablando de la gente de Dios, ¿verdad? No estamos hablando que es una excusa para pecar y Dios me perdona como quiera. Estamos hablando de la gente que tiene hambre. Y eso me habla a mí de gente que tiene hambre de Dios. Los de David tenían hambre, los de Jesús tenían hambre. La gente que tiene hambre de Dios. ¿Cómo usted cree que vive la gente que tiene hambre de Dios? El hombre o la mujer que tienen hambre de Dios siempre va a estar buscando agradar a Dios, ¿verdad que sí? El hombre o la mujer de Dios que tienen hambre de Dios no se va a ir a pecar porque le parece o porque le da la gana de irse a pecar, ¿verdad que no?
El hombre y la mujer de Dios siempre va a tratar de agradar a su Señor. Fíjese, el hombre y la mujer de Dios han entendido que no hay que darle gusto al pastor, no hay que darle gusto a los hermanos, no hay que darle gusto a la familia. El hombre y la mujer que tiene hambre de Dios han entendido que al que hay que darle gusto es a Dios. Y así vive el hombre y la mujer de Dios, buscando de Dios. Pero a usted no le ha pasado que aunque usted es un hombre o una mujer de Dios, de momento nos pasa como a Rahab, ¿verdad? Que tenemos que mentir para salvar el pellejo. ¿No le ha pasado a usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, que hay veces que usted viola la ley escrita? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, ¿qué dice uno de los mandamientos? No mentirás, ¿verdad? No hay que mentir. A Dios, en muchos lugares de la Escritura, Dios no le agrada la mentira. Es más, dice que Satanás es el padre de toda mentira. Pero dígame usted como hijo e hija de Dios, con hambre de Dios, ¿no ha mentido? Después de ser cristiano. Es más, ayer, hoy. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros constantemente estamos violando la ley. ¿Verdad que sí? Si Dios nos fuera a juzgar conforme a lo escrito, no alcanzaríamos nunca a andar en paz con Dios, ¿verdad que no? Entonces ahí es donde viene la ley de la gracia o la ley de la misericordia de nuestro Señor. ¿Y por qué les quiero enseñar esto, amados? Es para que no nos carguemos y el enemigo no nos acuse. Cuando usted de pronto por necesidad, fíjense, no es que usted lo hace porque déjame sacarle ventaja a aquel, déjame sacarle dinero a aquel, déjame engañar a aquel, que como quiera la ley de la necesidad me cubre. No, ahí no te va a cubrir la ley de la necesidad, porque no es una necesidad, ¿verdad que no? Ya eso es una maldad, ya eso es planear hacer el mal. Pero cuando usted por necesidad de pronto tiene que mentir, o de pronto usted por la necesidad se ve obligado a hacer algo que usted sabe que no es lo perfecto delante de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí me entienden? Que a veces uno tiene que por necesidad, pues le doy un ejemplo, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo necesito una referencia para el trabajo, lo que sea, y la otra persona le firma algún documento, pero la persona sabe que está mintiendo y está firmando. Y a veces uno dice, bueno, que Dios tenga misericordia y yo ya lo hago por ayudarte, ¿verdad que sí? Esa es una ley de la necesidad. Usted está mintiendo y está firmando con su firma y pone ahí, sí, yo conozco a fulano, excelente, pero usted sabe que aquel es tremendo y que a lo mejor en ese trabajo ni rinde, pero por uno hacerle el favor, ¿verdad? Porque uno ve la necesidad, uno hasta miente, y aún en asuntos legales. ¿Usted no le ha pasado que ha mentido en asuntos legales, aún con el gobierno, que de pronto uno por la necesidad hace algo ahí medio chueco? Yo no sé a usted, pero a mí me ha pasado. Y no es que uno lo planee ni que uno quiera hacerle la maldad a nadie, pero uno llega un momento que usted se ve entre la espada y la pared, ¿verdad que sí? Llega un momento que usted se ve entre la espada y la pared, ¿y qué hace usted? Porque hay gente que se la dan demasiado de santos y dicen, no, usted nunca puede mentir, aunque le pase lo que le pase y se vaya a la cárcel y se destruya a su familia con todo y lo que tiene. Pero el rato del rato, fíjese que si o no, que a usted le vale más su familia, le vale más cuidar su trabajito. Uno dice, no, déjame, este es el único ingreso que tengo. Señor, perdóname, ¿sí o no? A veces uno por proteger a los hijos, no ha hecho uno cosas a veces, por cuidar a los hijos, por cuidar a la familia. Uno a veces hace cosas que uno dice, Dios mío, perdóname, y uno pide perdón aún antes de hacerlas, ¿verdad que sí? Y va a ser para sobrevivir uno también. Porque es una necesidad. Entonces, esta ley no justifica cuando usted está planeando la maldad para sacarle ventaja a otros y hacer la maldad, no. Esto es cuando usted hace algo por necesidad. Y ¿sabe qué? Dios de allá arriba sabe lo que dice, no te cargues. Uno dice, Padre, perdóname. El Señor dice, tranquilo, vamos para la sangre de Cristo nos cubre en todas esas cosas, ¿ve? Pero yo he conocido mucha gente que de pronto, por ejemplo, por necesidad mienten en el trabajo y mire, pasan semanas o meses con esa carga encima. Ya no quieren servir en la iglesia, ya no quieren ni ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, yo no sirvo, yo le fallé al Señor, yo no sirvo. Pero el
Señor nos enseña a través de la Escritura que cuando es una necesidad, Dios te justifica. No hay que cargarse. Y es bueno enseñarle eso a los nuestros, porque hay mucha gente que no sirve a Dios porque en el momento de una necesidad hicieron algo desesperado. Nosotros aquí hablamos de una mentirita o de para salvar el pellejo, pero usted sabe cómo hay gente que han tenido que hacer cosas desesperadas en momentos de necesidad. ¿Qué le digo? Una madre que tiene a sus niños que mantener y no tiene marido y no consigue nada y de pronto se mete a la prostitución, aunque sea por un día o por dos, para salvar el pellejo, para tener para la renta, para tener que darle de comer a sus hijos. Y si nosotros nos ponemos como fariseos, entonces empezamos a señalar a la gente sin usted conocer la necesidad de esa persona. Entonces, si ve, usted y yo puede ser una mentirita, pero hay gente que por necesidad han tenido que hacer cosas horrendas. Y hay mucha gente que en el momento de la necesidad hicieron algo feo y eso se lo cargan por el resto de su vida y no los deja servirle a Dios como debe ser. Entonces es bueno enseñarle a la gente que cuando estamos en Cristo Jesús, si tú lo hiciste por necesidad, el Señor te justifica y te dice, vamos para adelante, la sangre de Cristo te limpia, no te cargues, no dejes que el enemigo te siga acusando de lo que hiciste por necesidad. Pero vuelvo y repito, ¿verdad? Esto es para aquellos que viven con hambre de Dios, con hambre de agradar a Dios. Y fíjese que los dos andaban con enemigos, ¿verdad? David tenía enemigos atrás, Saúl y la gente de Saúl. Y Jesús también andaba con enemigos atrás. Pero los enemigos de Jesús, ¿quiénes eran? Los religiosos. Fíjese, por eso nosotros, iglesia, tenemos que tener cuidado de no volvernos religiosos. Los religiosos empiezan a ver sus costumbres, sus tradiciones, su manera de hacer las cosas, empiezan a ver eso más importante que la misericordia de Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos aquí, ya pasamos varios años juntos y se nos hace costumbre ciertas cosas. Y viene alguien nuevo y uno le empieza a decir, no, porque aquí hacemos las cosas así y así y así. En el episodio de Jesús, fíjese, le quiero enseñar algo que el Señor me estuvo mostrando mientras estudiaba esto. Jesús ha puesto cosas en la tierra, Dios Padre, Dios Eterno, ha puesto cosas aquí abajo para que uno las disfrute. ¿Verdad que sí? Las espigas estaban ahí para que la gente las disfrute. Estaban en el campo y la gente podía pasar y nadie le hacía problemas si la gente cogía las espigas y se las comía. Era costumbre allá. Pero el religioso de momento viene y dice, no puedes disfrutar de eso que Dios ha puesto para que uno lo disfrute, porque está en contra de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Usted lo ha visto en muchos lugares que a la gente le prohíben de todo. Hay lugares que se vuelven tan religiosos que a la gente le prohíben de todo. Perdóneme, pero hay lugares donde le dicen que ir a la playa es malo, ir al cine es malo, ver televisión es malo, oír la radio, a menos que no sea la radio cristiana, es malo. O sea, todo es malo. Todo es malo. Yo me acuerdo cuando empezaba en los caminos del Señor, que te acuerdas con mi esposa que nos decían, usted no puede ir al cine porque la Biblia dice que en silla de escarnecedor se ha sentado. Y entonces si usted se sienta donde se sienta el impío, usted está perdido. Pero uno dice, pero y entonces no me puedo sentar en el bus, no me puedo sentar en el tren, no me puedo sentar en donde el dentista, porque todas esas sillas las usa el impío también, ¿verdad? El que no va a la iglesia se sienta ahí también. Puede ser un súper pecador que usted ni sabe de dónde viene, ahí se sienta. Entonces no está hablando de sentarse en una silla física, porque si no, no nos podríamos sentar. Miren, aquí la gente viene y de pronto usan estas sillas para hacer sus reuniones. Y entonces no nos podríamos sentar en ningún lado. Pero no interpretan la escritura bien. Ahí está hablando de algo espiritual, de no sentarse en una silla de pecado, a descansar en la maldad, en planear hacerle daño a otro, ¿verdad? Porque usted puede ir al cine y ver una película cristiana, que hoy en día están saliendo bastantes y buenas películas que edifican a la gente, que usted sale de ahí bendecido.
Y lo están haciendo porque están tratando de alguna manera de callar a Hollywood con su mensaje diabólico, y quieren enseñarle al mundo que hay un mensaje bueno que se puede ver en el cine también. Igual en la televisión, usted puede ver programas que bendicen, que edifican, ¿verdad? No todo, Pablo ¿qué dice? No todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces usted escoge qué ve, pero no es que ver la tele sea pecado. Uno escoge lo que escucha, lo que ve. Hay que ser selectivo y tener cuidado, ¿verdad? Si usted sabe que un canal lo que le echan es cosas malas a cada rato, pues no veo ese canal. Me pongo a ver un canal que me bendiga. Hay muchos canales cristianos que traen bendición, programas de televisión que traen bendición. Hay lugares donde le dicen, por ejemplo, no sé si usted se ha fijado, pero se ataca mucho a la mujer en muchos lugares. A las mujeres que le prohíben de todo, y a los hombres no. Muy poco. Pero hay lugares donde se pone, por ejemplo, y esto lo he hablado antes, pero le dicen a la mujer, por ejemplo, hermana, la mujer que tiene el pelo corto está condenada, se va al infierno. Entonces yo digo, ¿y las negritas hermanas de África? Que el pelito de aquí no les pasa. No sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero de allá, mire, el pelito de aquí no les pasa. Por más que se echen productos de América, no les crece. El pelito de ellas de aquí no pasa. Y ahí adoran a Dios. Y entonces, ¿cómo es que la mujer, si no tiene el pelo largo, se va al infierno? No, hay que saberlo entender. Porque entonces nuestras hermanas, o dígame usted, Dios no lo permita, una hermana que de pronto le da cáncer, se le cae el pelo, sobrevive al cáncer y le dura mucho para que su pelito vuelva a ser como esto, se van a sentir condenadas. Y yo lo he escuchado, amados. Hay mujeres que no van a la iglesia porque dicen, no, porque si no tengo el pelo largo yo estoy condenada, estoy en pecado, y esto que el otro. ¿Por qué? Porque le enseñaron mal, le enseñaron de una manera religiosa, como estos fariseos le enseñaron la ley sin la misericordia. Pero la ley de la misericordia se va por encima de esa ley. Entonces le dicen a la pobre mujer, no puede usted andar con pantalón, no puede, se va al infierno. Pero váyase a esos países, lugares de Alaska, donde la temperatura casi todo el año es bajo cero. ¿Usted cree que las hermanas de allá andan en falda? No, mi amado. Hay iglesias que de pronto andan con pantalón y con la falda por encima por darle gusto al pastor. Pero ¿y entonces? O engañamos o somos como son. Lo que la Biblia dice es que te vistas con decencia, ¿verdad que sí? Decente, que se te vea bonito, que se te vea decente. No hay por qué andar exhibiéndose, pero uno no puede vivir condenándose con mandamientos, tradiciones, que porque aquí lo hacemos así, y si usted no lo hace así se va al infierno. No. Entonces aquí le querían decir a Jesús, espérate, aquí dice así la ley y aquí ustedes están mal. Y ahí es donde el Señor les dice, ¿verdad? Espérate, yo soy Señor, el amo, el dueño, aún de las leyes que ustedes tienen. Y si yo no juzgo a estos, ¿ustedes quiénes son? Si yo no juzgo a estos, la ley es mía. Yo hice la ley. Sí, no sé si la captan. Amén. Pero Dios dice, no, espérate, yo hice la ley, yo la puse, yo la he cumplido y los que están en mí cumplen ya la ley. No se pongan a ponerles cargas que yo no les mando. Entonces en muchos lugares le ponen cargas a la pobre gente que el Señor no ha mandado. Y hay gente que hay lugares donde se ocupan más de ponerle cargas a la gente que de enseñarles la palabra de Dios. Y la pobre gente no crece. Y están todo el tiempo afanados en la doctrina del concilio o de la iglesia o del pastor, que al pastor le gustan las cosas así. Pero espiritualmente la gente no crece. No hay palabra, no hay enseñanza, no hay profundidad. Y lo que el Señor nos ha mandado a nosotros como iglesia es hacer discípulos. Dios no nos mandó a poner más leyes, ¿verdad que no? No nos mandó a ponerle más leyes a la pobre gente. Entonces la ley de la necesidad, el Señor nos enseña aquí que cuando usted lo hace por necesidad, Dios no te condena, ¿verdad? Como yo digo a las pobres negritas del África, viene una morenita de esas a vivir aquí, y hay muchas iglesias donde no la dejan crecer, no la dejan ministrar, o se tiene que salir de ahí porque la hacen sentir mal de que solo las hermanas, todo el mundo con el pelo largo. Entonces las pobres negritas que no les crece el pelo tienen que buscar a dónde adorar a Dios, porque ahí lo que hay es
leyes, no hay misericordia. Entonces hay que saber ubicar todo en su lugar, ¿verdad? Hay que saber tener misericordia de la gente. Otra persona que la Biblia me enseña que esa ley de la misericordia Dios la usa. ¿Usted se acuerda de Cornelio? ¿Se acuerda de Cornelio, el centurión romano? ¿Verdad? Que se cree que él fue uno de los que estuvo al pie de la cruz. Hay historias, ¿verdad? No lo dice la Biblia. Hay historias que se han encontrado registradas donde dicen que él fue uno de los que tomó el manto de Jesús. Puede ser cierto, pero como quiera él aparece en la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora, este es un centurión romano. Es un centurión que vivía con las costumbres de Roma, con las tradiciones de Roma. Él no solamente era un ciudadano romano, era un soldado romano y era un centurión romano. O sea que a ellos sí se les exigía que cumplan las leyes del imperio romano. No sé si me entienden. Para ser centurión tenían que ser gente bien metida en la doctrina de Roma. Sin embargo, la Biblia me enseña a mí que un ángel se le aparece a Cornelio. Entonces aquí quiero cerrar con lo que vimos de Rahab. ¿Se acuerda que el domingo vimos que el amor de Dios es diferente de la gracia de Dios? El amor de Dios está en todo lugar. El amor de Dios es el amor que hace que el ángel se le aparezca a Cornelio. Porque Cornelio no era del pueblo, ¿verdad que no? Él no estaba bajo la gracia porque no había conocido a Jesús. Era un ciudadano romano. Sin embargo, el amor de Dios, fíjese, el amor de Dios, que de pronto la familia de Cornelio tenía que comer, tenían techo, tenían vivienda, aunque eran gente fuera de Dios, pero el amor de Dios proveía para ellos, ¿verdad que sí? Pero es el amor de Dios que permite que un ángel se le aparezca a Cornelio. Y si usted lee toda esa parte, ¿qué dice el ángel? Dice: el Señor ha escuchado tus oraciones y tus limosnas han llegado a Dios. Es decir, que el amor de Dios, que está en todo lugar, que todo lo ve, todo lo conoce, aún donde haya maldad, ahí está el amor de Dios. El amor de Dios se fija en este hombre. Y el amor de Dios le envía a Pedro. Y Pedro le presenta la gracia de Dios. Entonces, el amor de Dios lo atrae a las cosas de Dios. La gracia de Dios es Jesucristo, que te perdona, te limpia. Entonces hay mucha gente que el amor de Dios los deciden rechazar la gracia. ¿Ve? Hay gente que el amor de Dios los atrae. A veces Dios permite que les pase cosas. A veces Dios los trae, vienen a las buenas, ¿verdad? Eso lo tocamos la otra vez. Hay gente que viene a las buenas, hay gente que Dios tiene que jalarlo. Pero hay mucha gente que viene, el amor de Dios los trae y deciden rechazar la gracia. Y le dicen que no a la gracia. Entonces siempre tenemos que orar que no solo que el amor de Dios alcance a los nuestros, sino que una vez que el amor de Dios los traiga, que ellos, el corazón se sensibilice y puedan aceptar la gracia. Porque el amor de Dios va a estar siempre con ellos. Van a tener que comer, van a tener trabajo, bendito sea Dios. Sabe que mucha gente de los nuestros, tanto en su país y aquí, muchos de los nuestros que no le sirven al Señor, de pronto tienen hasta que comer por sus oraciones y las mías. Por la intercesión suya y mía, de pronto allá tienen hasta que comer y tienen salud y a lo mejor ni gracias le dan a Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta allá y usted y yo intercedemos por ellos. Ahora, cuando vienen a la gracia, Cornelio enseguida le dijo que sí a la gracia, ¿verdad? Y vemos que ellos fueron, dice, llenos del Espíritu Santo y después se bautizaron en aguas, fíjense. O sea que el Espíritu Santo puede llenar a alguien aún antes de que sean bautizados en agua. Y lo que a mí me gustó es que Cornelio, al igual que Rahab, ¿se acuerda el domingo que vimos que Rahab dijo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todo el mundo? Y Cornelio también. Cornelio, mire, trajo a toda su familia, todo el mundo lo metió ahí. La persona que ha sentido el amor de Dios, que se hace sensible, se convierten en evangelistas de Dios, que le hablan de Dios a todo el mundo. Y ahí vemos la ley de la necesidad de nuevo, fíjense. Cornelio tenía hambre de Dios. Por eso es que le digo que esta ley es para aquellos que tienen hambre de Dios, no es para los que quieren vivir como les da la gana. O no, déjame, yo mato a este y la ley de la necesidad me justifica. ¿Verdad que no?
No, porque necesito dinero, déjame meterle un tiro a este, le robo el dinero y la ley de la necesidad me justifica. No, así no, ¿verdad? Es diferente. Es diferente. Entonces la ley de la necesidad, Cornelio tenía necesidad, tenía hambre de Dios y necesidad de salvación. Y ahí vemos que la ley de Dios se va por encima de la ley escrita. En esos días, los discípulos ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Ya se empezaron a salvar almas, pero todas las que se salvaban eran solo judíos. Cornelio fue el primer no judío que entró a la gracia. Cornelio fue el primero que no era judío, que entró a la gracia de Dios. Pero ¿cómo pensaba? Y eso que era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que recibió de Dios y hacía señales, milagros, prodigios y todo. De momento se le empezó a él también a formar una mentalidad religiosa. Que él decía, la salvación muy bonito, pero esto es solo para los judíos. ¿Verdad que sí? Y Dios tiene que venir y romperle ese molde de pensamiento religioso. Dios tiene que venir y mostrarle a él el manto donde había comida inmunda que él no podía comer. Dios enseñándole que para Dios, aunque aparentemente la ley dice que esto es solo para los judíos, cuando Dios quiere bendecir a alguien se va por encima de eso. Y Dios le mostró a él que esto es para todos. Y tuvo que romper el molde religioso. Hoy en día Jesús tiene que romper el molde religioso de muchos de nosotros, de muchas iglesias que hay todavía aquí en el siglo XXI. Hay muchas iglesias que todavía viven con el molde religioso, que dicen aquí esto de las cosas de Dios es solo para cierta gente. No están dispuestos a recibir a todo el mundo. Yo he escuchado historias donde hay iglesias con edificios muy bonitos, viene el borrachito y se les duerme en la escalera de entrada y miren, le pasa por encima a todo el mundo. Y salen los líderes y le dicen, oye, vete a dormir a otro lado, no es que aquí se ve feo, nos dañas el edificio. Eso yo lo he escuchado de gente que después de muchos años se han convertido al Señor y ellos cuentan que se acuerdan de eso. No sé cuántos conocieron a Héctor de la Cruz, que en paz descanse, pero él contaba eso también, que cuando era drogadicto, que él vendía droga en las calles y todo, los cristianos lo miraban y todo el mundo daba la vuelta y cogían para otro lado. Todo el mundo le sacaba el cuerpo. Y dice que él pasaba días a veces sin bañarse, durmiendo en la calle, en los edificios abandonados, apestoso, como él decía, todo barbú peludo, decía el bravo puertorriqueño, todo barbudo, peludo, apestoso. Y dice él que, aleluya, por eso yo digo, como dije el domingo, hay gente como Rahab que están embarrados en el pecado y ahí aman a Dios. Dice Héctor de la Cruz que aunque él se metía droga, aunque él vendía droga, aunque él andaba con una 45 aquí metida y todo, él dice que había días que se levantaba y decía, Dios mío, yo quiero salir de esto. Que había días que él se levantaba y sentía algo y decía, Dios, yo quisiera ser diferente. Y que de pronto se acercaba a las iglesias y que cuando lo veían venir, la gente rápido dice, hermano, entre rápido, hermano, entre rápido, hermano, y cerraban la puerta. Y dice él que una vez tenía él tanta hambre y estaba nevando y que él vio al pastor que iba entrando a la iglesia y que le dijo, se acercó y le dijo, pastor, si no tendrán aunque sea un poquito de arroz, algo, que el pastor le dije, vaya a molestar a otro lado, hombre. Y que el pastor lo que les dice a la pobre gente como tú son los que dañan el barrio. Entonces, hay una mentalidad religiosa. Quieren que venga solo la gente buena a la iglesia, los que no tienen problemas. Pero Jesús vino a buscar a los que están perdidos. Pero así mismo, mire, como Rahab, Dios le envió 2 hombres de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? A Cornelio Dios le envió a un hombre de Dios. Siempre por eso usted y yo tenemos que estar dispuestos que Dios nos use. A Héctor de la Cruz dice que había un pastor, que la iglesia de ese pastor quedaba lejísimos, pero ese pastor siempre cogía el tren y pasaba por donde estaba el punto que decían ellos, ¿verdad? Ese era el punto de donde ellos vendían. Y dice Héctor de la Cruz que ese pastor venía, se paraba con ellos y ellos con sus pistolas y la droga ahí, y que el pastor con toda la peste que cargaban les daba un buen abrazo y les decía, Dios te bendiga, Cristo te ama.
Y si ustedes se oyen el testimonio de Héctor de la Cruz, es Él se tremendo. convirtió. Sí, claro. Sí. Oye, no se ve que se haya muerto. Sí, ya hace años. ¿Cuándo? Ya será unos, Ya escribiste un libro y todo. será unos 3 años ya. 3 años. Pero fíjese, ese hombre que nadie daba 2 pesos por él, la familia de él no lo quería, nadie lo quería. El cuñado de él era pastor con su esposa, ¿verdad? Y ellos metieron a la iglesia en ayuno. Y ese hombre que pasaba siempre por ahí fue el que Dios usó, y un día dice que él llegó y no abrazó a los otros, que siempre andaban 3, y lo abrazó a él y le dijo, dice el Señor que tiene un plan contigo, prepárate, porque, y dice que él le sacó la pistola y le dijo, no se burle de mí, si estos aleluyas que están allá ni la puerta me abren, no le dan a uno ni un pedazo de pan cuando uno tiene hambre, y usted me va a decir que Dios me ama. Entonces es triste la mentalidad religiosa que hay en muchas iglesias, donde se le huye a la gente que tienen pecado. Yo ayer decía en la radio, el pastor Colson, que hace 2 años empezó a predicar un mensaje hacia los homosexuales, pero era un mensaje del amor de Dios. Era un mensaje que le decía a la gente, aunque tú vives en esa vida, yo sé que dentro de ti amas a Dios, y yo sé que en lo profundo de ti algo quiere cambiar. O sea, era un mensaje que no le hablaba a la persona, sino al espíritu que está dentro. Y el espíritu que está dentro busca de Dios. Y dice que se le empezó a llenar la iglesia, empezaron a venir gente homosexual. ¿Y cómo usted cree que actuaban los hermanos? Y le decía, vaya para allá. Y le empezaban a dejar los asientos de atrás a los que iban llegando, y todos los hermanitos, el grupito. Y uno de los oficiales le dijo al pastor, pastor, están llegando muchos homosexuales, ¿y dónde los sentamos? Y el pastor dijo, bueno, vamos a sentarlos junto a los mentirosos, a los chismosos, junto a los lenguas largas, junto a los que roban en los taxis. Ahí vamos a sentarlos con ellos. O sea, ¿qué les quiso decir el pastor? Que todos somos pecados, todos somos pecados. Exacto. Sino que hay pecados que se exhiben, ¿verdad? Y que otros que se tapan. Por ejemplo, el que se toma sus tragos es un pecado que no lo puede ocultar, porque de pronto está ahí la peste a borracho. Pero hay otros pecados como el que odia a otra persona. Eso usted no lo puede ver por afuera, no le sale ningún olor. Usted no puede ver que esa persona está en pecado, pero está pecando. Y ese pastor Dios lo usó para que mucha gente saliera de ese estilo de vida, renunciaran a eso. Pero también muchos de los de la iglesia de él se le fueron. Muchos se le fueron, que dijeron, ¿y aquí usted qué está enseñando? ¿Y aquí usted permite estas cosas? Pero el hombre de Dios, esta es la diferencia, el hombre de Dios entiende que la misericordia de Dios se va por encima de la religión. Fíjese, los que andaban con David andaban pegaditos a un hombre de Dios, y cuando tuvieron necesidad, recibieron. Tuvieron necesidad de hambre, y aunque comieron de lo prohibido, Dios ni los tomó en cuenta. Los que andaban con Jesús andaban con un hombre de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo siempre nos congreguemos, porque usted no sabe, de pronto usted anda en necesidad, y por estar pegado con la gente de Dios, esa necesidad, de pronto usted hizo algo que no debía hacer. Dios dice, tranquilo, tú andas con mi gente, yo sé que van en la misma dirección, tranquilo. Y usted no sabe si yo de pronto como pastor estoy aquí parado, pero si porque ando con gente de Dios, de pronto a mí el Señor me dice, tranquilo cabezón, tranquilo. Yo sé que de pronto por necesidad hiciste algo, pero ¿verdad que sí? Dios me va a decir a mí, es necesidad. No es ponerme yo a jugar con eso y ahora sí voy a empezar a practicar como que fuera básquetbol. Cuando hay una necesidad. La iglesia del pastor Colson, creo que están ellos en Arizona, me parece, se volvió en una de las iglesias pioneras en abrirle las puertas a los homosexuales, a las lesbianas. Y la gente decía, uy, eso no va a durar mucho. Esa iglesia ahorita se corrompe. Ahorita empiezan a casarlos. Pero cuando está el poder de Dios en un lugar, la gente se transforma. Amén, gloria a Dios. Cuando está el poder de Dios, cuando hay un hombre, una mujer de Dios, y no estoy hablando del pastor o la pastora, puede ser el pueblo, que haya hombres, mujeres de Dios, que el poder de Dios esté ahí, créame, que la gente es transformada. El amor de Dios nos trae la gracia de Dios a través de su gente, de sus hombres. Todo en la Biblia Dios ha usado gente. Dios usó a los espías. Dios usó a Pedro para que le hable a Cornelio.
Siempre Dios quiere usar gente, a usted o a mí. Nunca desprecie a alguien que de pronto usted ve un hombre o una mujer que parece que están en lo peor de la basura del mundo. Con una palabrita que usted le dé, usted no sabe si esa gente usted le cambia la vida. Con un simple te amo, Dios te bendiga. Hay gente que por ahí pide, ¿verdad? Por aquí hay un señor, no sé si ustedes lo han visto, que se llama Hernán, creo que se llama. Hernán, tiene un nombre raro, como Hernán. Y él siempre anda cargando un carrito, un shopping cart, un americano. Y yo la otra vez, mire, yo no sé si usted me da permiso, ¿verdad? Pero cuando yo no he estado con dinero, yo cojo la tarjeta de la iglesia. Y la otra vez entré al 7-Eleven, él estaba dormido ahí. ¿Y sabe qué? Él estaba dormido en su mismo orine, se había orinado ahí y ahí estaba acostado. Y mire, yo le entré, le compré un sándwich con café y lo desperté, porque sentí de parte de Dios hacer eso. Lo desperté y él se asustó, como que dijo, me van a robar, ¿verdad? Que casi me tiro un puñete. Le digo, no, te quise. Y le digo, solo quería, ¿ya comiste? No, me dice, hace días que no como. Todo apestoso, sucio. Y que yo le dije a mi esposa, si yo tuviera como, yo lo llevo a casa para que se bañe, se limpie, y le digo, duerme ahí. Usted sabe cómo yo quisiera tener un hogar donde uno pudiera recoger gente. Porque no lo puedo meter a casa porque uno no lo conoce, ¿verdad? Tengo mi esposa, no lo conozco. Pero por lo menos podemos hacer nuestra parte de darle algo de comer. Y yo me senté al lado de él y lo abracé. Y con solo decirle, sabes que el Señor te ama. Este no es el plan que Dios tuvo contigo. No. Estás pasando por esto, pero Dios te ama. Dios tiene otro plan con tu vida. Y mire, ese hombre ya lloraba y miraba el sándwich y lloraba. Pero si llega a ser alguien, si llego a tener una mentalidad religiosa, yo me voy de largo y no le obedezco a Dios. Hay momentos que Dios lo va a motivar a usted que haga algo fuera de lo normal, que llame a alguien, que le diga algo a alguien. ¿Por qué? Porque a lo mejor el amor de Dios está en abundancia sobre esa persona y Dios está esperando que alguien le presente la gracia. Que alguien le diga, hey, el Señor te ama. Y aunque ese rato no digan nada, créame que eso se les quede en la cabecita y le dan vuelta y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar con ellos. Por eso hace falta que usted y yo seamos gente con hambre de Dios. ¿Perfectos? No. Pero sí gente con hambre de Dios. Y cuando usted tenga una necesidad y usted hace algo por necesidad, no se cargue. No se cargue, porque Dios nos necesita a usted y a mí para estar afuera predicando el Evangelio. Si usted y yo nos cargamos todo el tiempo con que si yo hice esto, yo hice lo otro, eso es lo que el enemigo quiere, para que usted y yo no crezcamos, no hagamos nada, no trabajemos para las cosas de Dios. Aunque Dios le dé un cargo aquí mínimo en la iglesia, el enemigo va a tratar de que ese poquito que usted hace aquí en la iglesia, que no lo haga. Y fíjese que el enemigo no le va a decir de frente, no lo hagas. El enemigo no le va a decir de frente, no lo hagas. Y ya con esto termino, ya casi falta 10. Si usted empieza a hacer algo para Dios aquí, el enemigo no le va a venir a decir, no lo hagas. ¿Sabe qué le va a decir el enemigo? Va a decir, qué bueno, gloria a Dios, dice el enemigo. Qué bueno que te dieron, ya vas a empezar a trabajar. Pero yo pienso que primero debes limpiarte un poco más tu vida. Tú sabes que tu vida no está tan bien. Yo pienso que debes primero estudiar unos cuantos años. Y apenas usted cometa alguna fallita, el enemigo le va a decir, tú ves, tú no mereces hacer nada en la iglesia, dile al pastor que no, que lo vas a hacer pero más tarde. Que tú... ¿Sí me entiende? El enemigo va a tratar de, aunque sea un poquito que usted haga para Dios, que usted no lo haga. Ahora imagínese si usted empieza a hablar a la gente. Y si algo nos llevamos hoy, amados, que nuestro corazón no sea un corazón religioso. Si usted ve a la gente fallarle a la ley escrita por Dios, si usted ve a la gente viviendo como usted sabe que está en contra de la escritura, perdóneme, pero yo he oído gente decir, tú ves a esos hijos del diablo, están perdidos ya. Están perdidos ya. ¿Y quién le dijo a usted que Dios nos mandó a condenar a nadie ni a juzgar a nadie? Esa no es nuestra labor. Hay un solo juez y uno solo que condena.
Y hasta que el aliento de vida de esa persona no se haya terminado, solo Dios tiene el control de esa vida. Porque aún en el último suspiro esa persona puede tener un encuentro con Jesús, se fue al cielo y lo vemos allá. Si algo aprendemos, amados, es a caminar sin religiosidad. Nunca juzgue a nadie por su condición, por su presencia. Nunca juzgue a nadie por cómo anda vestido o cómo habla, porque usted no sabe lo que está pasando, en qué necesidad tiene esa vida. Yo decía ayer en la radio, hay mucha gente que de pronto están en el homosexualismo, en el lesbianismo, el transexualismo, todas esas cosas, ¿verdad? Y hay mucha gente que están ahí porque han tenido un trauma cuando eran pequeños. Mucha gente que ha salido de ahí, lo que cuentan es que fue cuando alguien abusó de ellos, que fue porque tuvieron algún trauma fuerte, una muerte de alguien, algo, el enemigo aprovecha y se mete ahí. Pero en el fondo esa gente tiene deseos de Dios. Si no encuentran a un hombre y a una mujer de Dios que les hable del amor de Dios, van siempre a creer que ellos están destinados a vivir así. Hay mucha gente que lo que tiene necesidad es solamente de conocer a alguien que refleje el amor verdadero de Dios. Alguien que venga, mire, y le dé un abrazo sin, no sé, perdónenme, ¿verdad?, que yo diga estas cosas, pero familiares de uno que son homosexuales, ¿verdad? Y ellos saben que uno es cristiano, y de pronto uno llega y mira, Dios te bendiga, y uno los abraza, pero hay gente que los trata como que tienen un virus extraño. Ni la misma familia se les quiere pegar. ¿Sabe qué la gente necesita? Ver el amor de Dios. Que uno le diga, ven acá, hombre, dame un abrazo, tranquilo. El Señor te ama. Y ellos van a decir, bueno, mire, este es religioso, pero me trata lo más bien. La iglesia se ha enfrascado mucho en señalar a los de afuera. Y como digo, yo no estoy justificando, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que si no cambian se van a ir al cielo así como están. No, la escritura es la escritura. Y ahí dice quiénes entran y quién no entran. Pero lo que sí yo digo es que hay mucha gente que donde, como quiera que estén viviendo, puede ser prostitución, alcoholismo, drogadicción, lo que sea, ahí en ese mundo que viven, tienen deseos de Dios adentro. Así como era Cornelio, ¿ve? Cornelio para nada, si los judíos veían a Cornelio siendo centurión, uniformado como romano, lo veían como un enemigo. A Cornelio lo veían como un enemigo ellos. Sin embargo, ante los ojos de Dios, ese hombre tenía hambre y sed de Dios. Entonces usted de pronto puede ver gente que usted dice, estos son, mejor me mantengo lejos porque estos son enemigos. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido y he leído también que muchas veces la gente que reacciona mal con usted es gente que tiene mucho dolor por dentro y están como tratando de gritar, alguien ayúdeme, y se pegan. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno se pega con los que más le aman a uno, que cuando uno tiene un problema, por ejemplo, viene del trabajo cansado, tuvo un mal día y de pronto el que paga la consecuencia es el pobre que vive con usted, ¿verdad? La esposa, el esposo dice, pero adiós, ¿qué hice? Y este viene de malas. Porque a veces el ser humano, cuando está frustrado por dentro, reacciona mal contra los que más aman, que ni culpa tienen. Hay gente que a veces reacciona mal con usted, pero en realidad lo que tienen es dolor adentro y están como gritando por dentro, alguien ayude. ¿Y sabe qué necesitan? Es que uno tenga misericordia. Ya para cerrar, Jesucristo dijo, misericordia quiero, en el Antiguo y en el Nuevo, ¿verdad? Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Por qué? Porque los discípulos podían decir, tenemos hambre, pero no voy a comer porque hoy es sábado y la ley dice que no, entonces voy a hacer el sacrificio. Pero Jesús lo permitió porque quería enseñarles a los fariseos una lección. Misericordia quiero, no sacrificio. Que Dios nos ayude a no ser religiosos. Que Dios nos ayude. Si algo le quiero transmitir a usted como ovejita y como iglesia es que tengamos un corazón que no juzgue. Y le cuento algo ya así para cerrar, ¿verdad? En el banco hace años que yo trabajaba, cuando era Norfolk Bank, vino una señora, mire, que andaba toda, como decir, andrajosa, ropa de esa que
Esa no era ropa de segunda, esa era como ropa de cuarta ya. Una ropita vieja. La señora medio malolientita, desarreglada. Usted sabe como cuando las hermanas recién se levantan en la mañana, así. Y ella venía al banco y nadie le paraba bola, como decimos en mi país. Ella iba a hacer su transacción con el teller y la atendían hasta rápido, porque decían, esta señora de ser. Y tenía una cuenta pequeñita, tendría como mantenía en la cuenta $100, $200. O sea que nadie le daba importancia. Pero yo aprendí algo, que uno no juzga a la gente por lo que ve, porque usted no sabe. Y un día yo, en lo que ella salía, yo me le acerqué, ¡ay, cómo está! Y me hice amigo de ella, ¿verdad? Y yo tengo una manera de ser con la gente que me gusta tocarlos, y es que de una manera decente, ¿verdad? Que Dios va y todo eso. Cada que venía, me empezó a buscar a mí. No Luis, que allá me dicen Luis en el trabajo, ¿verdad? Que no, yo quiero que Luis me atienda. Y yo quiero que Luis me atienda. Pasó unos meses, nos hicimos amigos, entre comillas, de trabajo, ¿verdad? Y un día ella viene y se sienta conmigo, y siempre venía así, amados, suciecita, desarregladita. Y me dice, Luis, yo tengo un poquito de dinero en otro banco y lo estoy pensando traerlo acá porque a mí me gusta cómo tú me atiendes. Y la que estaba sentada al lado mío, que tenía mucha más experiencia que yo, me miró así como quien dice, lo que traerás será otros 200 pesos que hay que tener por ahí, porque eso es menosprecian a la gente. Esta señora trajo como $3 millones. Era una millonaria, dueña de negocios. Simplemente le gustaban andar así. Yo le dije, ok, venga, y vino con la hija igual, desarregladita, cabezona, una hija adulta ya. Por eso ahora tenían dinero. Las dos andaban así, no se compraban nada. Puede ser, ¿verdad? Porque uno dice, puchica, pues yo también decía, pero hombre, men, con tanta plata que tienen, bendito sea Dios. Pero hubo otras ocasiones que ya uno la veía arreglada y todo, ¿verdad? Pero eso impresionó a todo el mundo, porque uno la juzga y uno dice, esta señora, pierdo mi tiempo, porque a nosotros en el banco hace años nos entrenaban a que a la gente que tiene poco dinero no se le dé mucha atención, es perder el tiempo. Ellos querían que uno se concentre con los ricos, que uno los atiende, y la manager les traía cafecito, y la manager hasta iba a la casa a visitarlo y todo. Pero a la gente que tenía poquito en la cuenta, ¿qué iba a ir la manager a visitar? Y sabe qué, amados, en la iglesia muchas veces pasa así, que a veces juzgamos a la gente por lo que vemos, y eso es lo peor que puede pasar. Y hay iglesias que juzgan a la gente por cuánto dan, que juzgan a la gente por lo que traen, pero nosotros aquí no así. Aquí nosotros tiene que ser, todo el mundo somos iguales. Iguales. Como yo le he dicho siempre, nunca me va a impresionar una persona. No sé si usted me ve que yo no ando de corbata y saco. Y ya ha habido gente que me ha dicho, usted no tiene ética. Usted no tiene ética. En esos videos sale siempre sin corbata. Usted, eso no es ético. Y usted no tiene, ¿cómo me dijeron? No tiene homilética. Usted no tiene homilética. Siempre anda con la mano en el bolsillo. Y yo le digo a la gente, a mí qué me importa eso. A mí me importa que la gente reciba palabras de Dios y se transformen y salgan bendecidos. A mí no me importa impresionar a la gente. Y yo lo hago a propósito, que no ando todo el tiempo con corbata. Para que la gente no se me acostumbre aquí, que solo los que... Yo me acuerdo tanto cuando estuve en una reunión de líderes y decían, no, porque el hermano siempre viene de eterno, a él pongámoslo de diácono. Porque viene de eterno. Y no sería mejor preguntar qué estilo de vida vive, ¿verdad? Cómo está en su casa, si le es fiel a Dios. ¿Qué me importa a mí si viene de eterno? Usted no ha visto los políticos más ladrones andan de corbata todo el tiempo, y los abogados más pillos que hay andan todo el tiempo de corbata. Eso no es nada. Pero hay gente donde lo juzgan como usted viene vestido, juzgan cuánto da de ofrenda. En esa misma reunión de líderes, no, esta era otra iglesia, que yo estuve en una reunión de pastores, y que ahí dijeron, no, porque miren la iglesia, y estaban hablando, ¿verdad? Pero dijeron que porque fulano no diezma. No, pero es un hombre de Dios, se ha visto, Dios está con él y todo. Sí, pero no diezma. No lo puedo tener de líder. Pero si el hombre anda sin trabajo. Y entonces,
¿Dónde está la ley de la misericordia? Porque yo prefiero gente de Dios en cargos de iglesia, gente que sepa llevar las cosas porque están conectados con el de arriba. Entonces, amados, de pronto no sé por qué traigo esto, pero que nosotros como iglesia aprendamos a no juzgar a nadie por afuera. No juzguemos a nadie ni afuera ni adentro de la iglesia por las apariencias, sino dejemos que en todo sea el Señor el que haga las cosas. Cuando usted vaya a su familita, a sus vecinos, sus amigos, reunión de trabajo, lo que sea, en estas épocas de Navidad lo que más hay son reuniones. Vamos a ir con un corazón que no juzgue, sino que usted y en mí vean el amor de Dios. No estamos llamados a decirle a la gente lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Su labor suya y mía es decirle a la gente, ahí está Jesús. Tiene necesidad, ahí está Jesús. Dice la Biblia, ¿verdad? Que te conozcan a ti. Como yo digo siempre, que se enamoren de Él. Pero si la gente lo ven a usted enamorado de Él, ahí es que van a querer conocerlo a Él. Es nuestra labor enseñar la misericordia de Dios. Amén.